Buenas tardes. Voy a presentar el trabajo de estadística descriptiva eh, de mi materia, pues, estadística con el profesor Leo Rodrigo Gil Ospina. En este trabajo nos envía 2 puntos. El primero dice, para la solución, usar el tratado estadístico para una variable discreta. La pregunta o el problema es el siguiente. Una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual número de niños en ambos sexos y las edades estaban entre 5 y 12 años de edades, residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá. En ella, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación y los puntos obtenidos por los niños fueron los siguientes. Nos entrega esta tabla y nos pide resolver con base en esta tabla lo siguiente. Caracterización de la información, tabla de distribución de frecuencias, presentar 5 interpretaciones del resultado de resolver el ejercicio, graficar eh, la información y hacer los cálculos de la interpretación de, de las medidas de posición de dispersión. Entonces, la caracterización, primer punto A. La muestra tiene un total de 80 niños. Son 80 niños. La ubicación, barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá. El rango de las edades está entre 5 y 12 años. La escala de medición está de 2 a 10 puntos, que vamos a utilizar variable discreta con base en lo que usted, profesor, nos solicitó. Se encontró dentro de estas puntuaciones de los niños que arrojaron la puntuación, que la mínimo fue 2, la puntuación mínima fue 2 y la puntuación máxima fue 10. Listo. Entonces, con la tabla de distribución de frecuencias, XY es el valor de la variable. En este caso, la calificación dada por todos los niños. FI es la frecuencia absoluta, o sea, el número de veces que aparece cada valor en XY en la muestra. O sea, cuántas veces calificaron, cuántos niños calificaron X valor. Frecuencia relativa a proporción de la frecuencia absoluta respecto al total. Y la voy a representar en porcentaje. Entonces, ¿qué encuentro? Bueno, sigo. Frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas hasta este valor. Frecuencia relativa acumulada, suma acumulada de las frecuencias relativas hasta ese valor. Y el XY por FI, producto del valor de XY, o sea, del valor de la variable, con la frecuencia absoluta. Estos fueron los datos que me arrojó después de hacer la suma, la multiplicación, todo. Y las respuestas que encuentro o las interpretaciones que encuentro con base en este ejercicio son las siguientes. Entonces, mis 5 interpretaciones. La primera que me hace clic es la frecuencia relativa acumulada es del 55% de los niños que puntuaron 6 puntos. O sea, 55%. 6 niños, 16 niños calificaron en 6 el sabor que se les presentó. Ese es este 55%. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que 16 niños dijeron que era 6. Si estamos puntuando de 2 a 10, siendo 10 el mejor sabor, entonces la muestra está un poquito aceptable porque los sabores no gustaron tanto. Esto quiere decir que la mitad de los niños dieron una calificación moderada baja, no tan buena. Otra de las conclusiones que yo hallo es que la puntuación más habitual es la 7. Para mí esta es la moda. Para mí esta es la moda, fue la que más se identificó e indica que la mayoría de los niños calificaron el sabor con una aceptación más o menos alta. Véala aquí. Estos 7 niños, o sea, perdón, estos 20 niños calificaron el sabor en 7, que equivalen al 80%. Equivalen al 80%. Perdón, al 25%. Entonces, estos 20 niños dijeron que estaba en 7 más o menos y da un 25% de la muestra. La tercera, el 80% de los niños puntuaron 7 o menos. Véalos aquí. 7 o menos, todos estos puntuaron 7 o menos.
Esto indica que la mayoría de las puntuaciones están enfocadas en valores medios, perdón, aquí no es medios, sino bajos, indicándome que las bebidas no tuvieron una gran aceptación. Hay poca frecuencia entre 2 y 10. Esto me quiere decir que la mayoría de las opiniones de estos niños a los cuales se les presentaron el sabor está en un rango intermedio alto. Aquí se puede interpretar alto no porque sea bueno, sino porque hay que ponerle un foco muy especial para poder saber qué pasó con estos sabores, que hay una alta no aceptación. La frecuencia relativa más alta es de 7, con un 25%. Esto indica que la aceptación tiende a ser buena. Entonces acá hay que mirar dos aspectos. Hay muchos niños que dijeron que sí, que estaba bien, pero no tan bien. Listo. Vamos a mostrar la gráfica. Voy a mostrar la gráfica en donde tenemos. Yo intenté sacar las calificaciones con el número de niños y las puse en unos porcentajes, donde resalto lo siguiente. Voy a poner esto un poco más pequeño para que se vea. Sí, donde resalto lo siguiente. Entonces, hay un 25%, este 25% que me indica que a 20 niños el sabor les gustó. Sí, el sabor les gustó. Pero era como lo esperado. Cuando una empresa saca un producto, lo que espera ver es que su producto se guste y está en un 25%, se puede mejorar. Sin embargo, encuentro yo hacerle clic un poquito más que debemos trabajar con el siguiente, 8%. ¿Cuál es el 8%? Este 3, la suma de este 3 y este 5% y este 8%. ¿Qué quiere decir? Que este 3 y este 5% están entre 9 y 10 puntos. Este nos indica que solo 6 niños calificaron entre 9 y 10, o sea, muy poquitos niños dijeron que sí les gustó. La idea es que hubiese sido mucho más alto, que en vez del 25 que más estuviera en el sabor medio, debería estar ese 25% con la calificación más alta y no lo está. Esto quiere decir que toda la muestra hay muy pocos niños que el sabor les gustó. Solo el 8% de todos los 80 niños les gustó el sabor porque calificaron entre 9 y 10. Ahora, este 25% dice que sí les gustó. Se puede sumar a este 3 y a este 5. Sí, estaríamos hablando de un 33%, sí, un 33%, pero sigue siendo bajo. Entonces, ¿yo qué propongo? ¿Qué conclusión deduzco con este trabajo? Se propongo que nos indiquen la muestra qué tipo de sabor es. No nos indican qué tipo de sabor es. Me refiero a que si es un sabor ácido o si es un sabor dulce. Si es un sabor dulce. ¿Por qué? Porque esta variable nos podía dar una mejor visión de por qué la calificación, para mi concepto, está básica, ya que hay estudios donde se demuestran o donde normalmente, o yo que soy padre, entiendo, y muchos de mis amigos que son padres entienden que el sabor preferido de los niños es dulce, no es ácido. A ver, sabemos que hay dulces ácidos y hay dulces dulces, ¿cierto? Pero si podemos identificar o si podemos saber que la muestra es entregada hacia los niños, es dulce o es ácida, podríamos como tener una visión un poquito más amplia de cómo poder mejorar el producto, porque indiscutiblemente para mí el producto no tiene una buena aceptación, ya que los sabores están entre bajo, la aceptación de los sabores no está tan alta, la puntuación no está tan alta. Otro punto, me dicen calcule e interprete las medidas de posición. Entonces, la media, esta media corresponde a la multiplicación de la puntuación por la cantidad de los niños que la calificaron y la divido entre el total de la suma, o sea, la muestra. Eso me da 6%. Eso quiere decir que los niños calificaron el sabor, el promedio está en un 6%, lo que les venía diciendo ahorita. Es aceptable, sí, porque si lo comparamos con un examen, pues si yo gano el examen de 1 a 10 y lo gano en 6 y saco nota 6, pues lo gané, pero no lo gané tan bien, no lo gané como debía ser. Entonces, el producto está aceptable, se puede divulgar, pero no está tan aceptable, no está como tan, uy, tan boom. La mediana es el valor que divide la muestra en dos partes iguales. Esto quiere decir el total de las muestras de los 80 lo divido en dos, eso me da 40.5. Con este 40.5 procedemos a buscar en la columna de frecuencia acumulada el valor que contenga 40.5. Me voy para la tabla
y aquí está. El valor que está entre 40.5 está a partir entre 28 y 44, ¿cierto? Esto quiere decir que la mediana es 6, o sea, 16 niños calificaron como 6, con puntuación de 6. Para mí no es tan bueno, se puede manejar, hay un producto bueno en desarrollo y se puede evolucionar y se puede hacer una mejora dentro de este proceso. La moda corresponde a la puntuación con mayor frecuencia absoluta para este caso, que son 20 niños que calificaron en 7. Esto indica que hay una aceptación buena, no es excelente. Para mí no es excelente porque los niños dijeron que estaba entre 7. Ya no la gané en 6, ya la gané en 7. El examen ya no lo gané en 6, ya lo gané en 7 y nos sirve. De aquí para allá, la interpretación de las medidas de dispersión está en esta tabla, en donde la varianza representa la variabilidad de una serie con respecto a su media, y la calculamos con esta fórmula, lo que nos da el 4.3. Esto quiere decir que cada dato está separadito por 4.3, o el espacio entre cada medida está separado entre 4.3. Esta varianza lo que nos indica es que las respuestas no están tan homogéneas, no están como tan igualitas. Por lo tanto, los sabores entregados a los niños no podrían agruparse porque estas respuestas tienen una variación considerable. Yo propongo hacer un nuevo testeo de sabores con lo que decía en el punto anterior, indicándome qué sabor se le dio, si ácido o si dulce. ¿Listo? La desviación estándar, esta nos ayuda a identificar qué tanto varían las calificaciones de los niños con respecto al promedio. En este caso, las puntuaciones se alejan en promedio 2.08 puntos del valor medio, lo que indica que la mayoría de los niños tienen opiniones similares. Ya vimos que en la gran mayoría dijeron que 7, ¿cierto? Aquí en esta tabla se ve un poquito mejor. La gran mayoría de los niños dijeron que el sabor estaba en 7. Listo. La desviación estándar, 2.8, ya los acabo de explicar, y que siempre indicando que no les gustó. Para mí el sabor no les gustó, para mí el sabor está un poquito bajo de lo que debería ser. Listo. El coeficiente de variación la calculamos con la media, con esta fórmula, y la desviación estándar es 2.8. El coeficiente de variación sería 35.8%. En conclusión, este ejercicio me da para que podamos tener un nuevo testeo con un producto más exacto, y yo propongo que las edades de los niños varíen un poquito más, o sean más altas. ¿Listo? El punto 2. El punto 2 me dice, para la solución, usar un tratado de estadístico para una variación continua. Entonces me dicen, los datos siguientes corresponden a clientes que se atienden a diario en un restaurante a los que a los que se les sirvió un almuerzo durante 160 días hábiles. Aquí está la muestra de los 160 días y quiere decir entonces la caracterización. Tenemos la muestra de 160 días, que es un restaurante. El mínimo de esta muestra, el mínimo es 31, el número mínimo es 31. ¿Qué quiere decir? 31 personas que asistieron en un día al restaurante. Y el máximo quiere decir 78 personas que asistieron en un día al restaurante. La diferencia, o sea, el rango entre 31 y 78, o sea, entre mínimo y máximo, es de 37, que es la diferencia entre el mínimo y el máximo. Los intervalos entre, nos dio 8.321. ¿Esto qué quiere decir? Profe, usted nos puso un ejemplo con las mamás. Es mejor que sobre, no que falte. Aquí lo pongo. Y por eso lo calculamos, o lo aproximé, perdón, a 9. ¿Listo? Y la amplitud nos da 4.11, el cual lo aproximo a 4.2. Esto de 4.11 sale de la división entre el rango con el intervalo, o sea, entre 37 y el 8.3. Aquí están los valores de lo que acabo de explicar, aquí están los valores de lo que acabo de decir. Y las propuestas que yo sugiero en este caso serían, las 5 propuestas, serían, primero,
Concentración de clientes. La mayor parte de los clientes, bueno, estas son conclusiones con propuestas. La concentración de los clientes. La mayor parte de los días, el restaurante se atendió en promedio, atendió entre 54 y 66 clientes promedio. Esto quiere decir que los intervalos varían entre 5.6, 53.6, 57.8, 57.8, 62, 62.2, que se concentran en el 69%. O sea, hay 69% en estos rangos. 69% de la muestra están en estos rangos. La frecuencia máxima, el intervalo más frecuente es de 57.8 personas. Está entre 57.8 personas y 62.8 personas, que son 41 días. De los 160 días, 41 días estuvieron este número de personas, 57.8 y 62.2 y 62.0% por día. ¿Qué quiere decir el 25.6% del total? O sea, 41 días quiere decir el 25% de los 180 días. Perdón, 160 días, por los 160 días. Lo que indica que este es el rango más típico, porque es el que más se repite. Extremos pocos frecuentes, o sea, el mínimo. Los días con menos de 49 clientes por día o con más de 70 clientes son muy poco comunes, que se representan el 15% de los días. Por acá está. Por acá está el 15% de los días. Listo. Ya pasé por acá. Por acá. La simetría, la distribución es levemente irregular hacia la derecha, ya que hay más días con valores altos alejados de la media que con valores bajos. O sea, el restaurante tiene una buena aceptación, es muy concurrido, está muy bien aceptado. Acumulación, el 91% de los días el restaurante atendió hasta 66 clientes, mostrando que valores superiores a estos son excepcionales. Como le digo, una de las interpretaciones es que el restaurante tiene muy buena aceptación. Sin embargo, estos datos los voy a graficar. En los datos iniciales digo que voy a tener un intervalo aproximado de 9. Entonces acá lo voy a poner. Aquí están los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me quiere decir que el 4%, hay 7 días en el primer intervalo que fue el 4%, y por aquí hay uno, el 26%, me dice que fue el día de más aceptación. Entonces, mi propuesta es, con estos días que son bajitos, el 4%, el 1%, el 2%, estos 4, debemos hacer algo para poder subir la cantidad de frecuencias, o sea, para poder subir que en el día hayan más personas. No conozco, el restaurante no me dice, el restaurante o el problema no me dice precios, el restaurante no me dice platos, el ejercicio no me dice qué platos, si fueron para carnívoros, para veganos, si fueron solo a tomar el algo, o si fueron desayunos, o si fueron cenas, o si había música en vivo, o si habían promociones, o si fue porque era una celebración. Simplemente me dice si atendieron 160 personas por restaurante. Yo saco entonces lo siguiente. La muestra fue 160 días y la media está entre 58 personas por día. Representa el promedio de clientes que se atendió diariamente el restaurante. Es decir, si se distribuyen equitativamente todos los días, atenderíamos o sea, todos los 160 días atenderíamos a 58.23 clientes. Tampoco me dijeron qué tamaño tenía el restaurante, entonces no podría especificar muy bien si es un restaurante muy grande o si es un restaurante muy pequeño. Si el restaurante es muy pequeño, pues pucha, estamos a full y sería muy bueno, pero si es un restaurante muy grande, dependiendo del número de mesas, también no me da mucha claridad. La moda es 59, aproximación. Es el valor intervalo entre la frecuencia más alta, es decir, el número de clientes que más se repite en los días analizados. En este caso, entre 57.8 y 62. La moda es sumar y dividir entre estos dos.
La mediana es el valor que divide la distribución en dos partes iguales, por lo que el 50% de los días se atendieron menos de 59 clientes y el otro 50 se atendieron más. Vuelvo y lo digo, el restaurante me da a entender que tuvo una muy buena acogida, porque se atendieron muchas personas. Hay unos poquitos días que varían, pero no es significativa la variación. Las medidas de dispersión, la varianza, el 49.9166, indica que los valores están más concentrados cerca de la media. O sea, hay un equilibrio. A pesar de que hay una variación pequeña, se tiene un equilibrio. En el contexto del restaurante, una varianza moderada o baja sugiere que el número de clientes diarios es relativamente estable, lo que les estaba diciendo. La desviación estándar está entre 7,0651. Significa que la mayoría de los días el número de clientes estuvo entre más o menos, varió más o menos en cada 7 días. Cada 7 días se tuvo una variación de 58.23 clientes. Eso quiere decir que cada 7 días la desviación estándar se me modificaba. Listo. Y el rango 37, que son los clientes, hubo días con menos clientes y otros más clientes, aunque la mayoría de los días se concentraron en balones cercanos a la media, que fueron 58.23 clientes. Mi conclusión, para poder tener unos datos estadísticos más exactos, me gustaría que pudiéramos tener qué tipo de restaurante es, qué tipo de comida, si fue almuerzo, bueno, es durante todo el día, pero cuántas mesas se tiene, si había promociones o no, si eran desayunos, si eran almuerzos o si fue durante todo el día. Entonces es muy bueno saber si poder discriminar si se puede tener cuántos en el desayuno, cuántos en el almuerzo y cuántos en la noche, cuántos en la cena. Allí nos muestran todos para poder identificar a cuál día que de pronto tenga menos cantidad, si fue porque fueron menos personas a desayunar, o fueron menos personas a almorzar, o fueron más personas a comer, o si fue que había un evento y en la noche se llevó música en vivo y se tuvo alguna promoción. ¿Listo? Mi nombre es Carlos Mario Castaño, estudiante de Administración de Empresas de la materia Estadística Descriptiva con el profesor Leo Rodríguez Gil Ospina. Muchas gracias. Pucha.